datos de manera general. Entonces, como unidad número 2, vamos a ver Hoffman. Códigos de fuente, codificación Hoffman. La codificación de Hoffman es un método muy valorado para la compresión de datos. Sirve como base para varios programas populares que se ejecutan en diversas plataformas. Algunos de ellos utilizan solo el método de Hoffman, mientras que otros forman parte de un proceso de compresión de varios pasos. Entonces, en alguna pregunta que yo les hacía en la práctica, en la última, les preguntaba si el código que ustedes estaban revisando era uno de los más adecuados, era uno de los mejores, era un código óptimo, para ver ustedes qué me comentaban. Y de acuerdo a lo que han ustedes viendo y revisado e investigado, ¿no? Entonces, pueden observar que la codificación de Shannon fue una de las primeras que pues tiene sus limitantes, tiene ciertos detalles que hacen que pues haya mejores formas de codificar. Una de ellas, pues aquí está ya mencionada, que es la codificación de Hoffman. El método de Hoffman es en cierto modo muy similar al método de Shannon-Fan. En un inicio vamos a ver que vamos a acomodar las probabilidades de mayor a menor, así como lo hicimos en los dos métodos. Eso que hacemos de acomodar de forma descendente se hace hasta el momento en los métodos que hemos estado viendo. La principal diferencia entre los dos métodos es que Shannon-Fano construye sus códigos de arriba a abajo, desde los bits de más a la izquierda a los situados más a la derecha. Mientras que Hoffman lo hace mediante un árbol, lo hace mediante un diagrama de árbol, de código desde lo más profundo del mismo hasta arriba. Genera los códigos de derecha a izquierda. Podemos ver ese árbol que vaya creciendo, ya sea en forma horizontal o en forma vertical. Normalmente en la bibliografía, si ustedes revisan, si ustedes investigan, ese árbol lo manejan de forma horizontal. Nosotros en el curso, bueno, en los ejemplos que vamos a ver, vamos a manejarlo de manera horizontal. Así lo vamos a ir creciendo. Desde su desarrollo en el año de 1952 por el autor correspondiente que es David Hoffman, este método ha sido objeto de una intensa investigación en el ámbito de lo que es la compresión de datos o codificación de fuente. Entonces, todo esto que estamos viendo tiene que ver o es parte de lo que es la fuente, la codificación de la fuente. Este será el último tema que vamos a ver para codificación de la fuente y pasaríamos a lo que sería la codificación de canal. Donde codificación de canal nos vamos a enfocar a lo que es el control de errores. Ya no nos vamos a enfocar a la compresión de los datos. Ahora nos va a interesar el control de errores. El método o algoritmo de Hoffman, pues aquí nos está indicando de manera textual cómo es dicho procedimiento. Aquí de manera rápida lo vamos a estar leyendo, pero pues para entenderlo, pues nosotros ya hemos visto que creo que es más sencillo viéndolo con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo como que le captamos más la idea, porque aquí cuando nosotros estamos leyendo, estamos aquí analizando, como que surgen varias dudas, y esas dudas se pueden aclarar cuando checamos ese ejemplo o varios ejemplos. Entonces, el algoritmo se inicia mediante la creación de una lista de todos los símbolos alfabéticos. Bueno, si se trata de símbolos alfabéticos, pueden ser de otro tipo, en orden descendente de sus probabilidades. Ese es el primer paso que nosotros comentamos desde los métodos anteriores. Paso número 1, bueno, lo manejamos así como pasos. Paso número 1, donde nosotros ordenamos esos elementos. A continuación, se construye un árbol con un símbolo en cada hoja de arriba, de abajo a arriba. Entonces aquí, como les comenta o como dice aquí el texto, se va a ir formando un árbol el cual va a ir creciendo en ramificaciones. Esto se hace por etapas, donde a cada paso se seleccionan los dos símbolos con las probabilidades más pequeñas.
Entonces ahí hay un tip que nos dice para el siguiente paso. El siguiente paso es tomar esas probabilidades más pequeñas. Después se añaden a la parte superior del árbol parcial, se eliminan de la lista y se reemplazan por un símbolo auxiliar que representa a los dos símbolos originales. Entonces esas dos probabilidades más pequeñas las vamos a tomar y vamos a formar un nuevo elemento que va a conformar una nueva probabilidad, la cual continuaremos ese proceso de tomar las dos más pequeñas, nos va a dar un nuevo valor de probabilidad y ese valor lo vamos a ir acomodando de tal forma que me den esas ramificaciones que van creciendo, bueno, en el ejemplo, y en la literatura normalmente lo encontramos que van creciendo hacia abajo, ¿no? Cuando la lista se reduce a solo un símbolo auxiliar, el árbol está completo. Posteriormente, ya que tenemos el árbol, nosotros lo que queremos es el código. Y para obtener el código, lo que vamos a hacer es seguir cada una de las ramificaciones. Y dichas ramificaciones nos van a dar el código, porque vamos a ir asignando ceros y unos. Por ejemplo, para la rama derecha le podemos poner ceros, todas las ramas derechas, y todas las ramas izquierdas, 1. Entonces, de esa forma, colocando ceros y unos y siguiendo las ramificaciones, podemos obtener lo que es el código. Entonces, esto es el procedimiento de forma textual. ¿Queda claro de esta forma? O pasamos a ver lo que sería un ejemplo. Un ejemplo, profe, por favor. Muy bien, como comentaba, ¿no? Luego la parte textual, como que a veces quedan dudas y pues muchas veces lo resolvemos esas dudas con lo que es un ejemplo, un ejercicio. Aquí, bueno, nuevamente aquí nos indica de manera general, como lo mencionamos en procedimientos, en métodos anteriores, tenemos las probabilidades conocidas de los elementos, de los símbolos, donde directamente pues ya nos están dando esas probabilidades. Dice, por ejemplo, punto 25, punto 15, punto 2, punto 15, punto 05, punto 1, punto 1. Primer paso o lo primero que tenemos que hacer en estas metodologías que hemos estado viendo, ¿cuál sería? Ordenar dichas probabilidades. Vamos a ordenar esas probabilidades de mayor a menor en forma decreciente, en donde lo importante es recordar que cada una de esas probabilidades le corresponde un símbolo. Ajá. Ese es uno de los detalles importantes porque a veces se olvida, o se les olvida, y entonces piensan que el primer elemento corresponde al símbolo 1 cuando puede ser de otro elemento. Entonces, a la hora de ordenarlo, hay que estar conscientes de que cada uno de ellos es un símbolo que puede estar en otro orden. Ya que tenemos esas probabilidades que nosotros ordenamos, pues vamos a pasar, como decíamos, ¿no? A ver el ejemplo. Para ello me paso a la pantalla donde puedo escribir y donde vamos a hacer el ejemplo. Vamos a suponer, tenemos una fuente, una source, donde esa fuente tiene 6 elementos. Rápidamente escribimos de manera matemática la forma en cómo hemos estado trabajando, que indicamos que es una fuente. Listo, esa es mi fuente. Esa fuente tiene cada uno de los elementos una probabilidad y esa probabilidad está escrita a continuación. Esa probabilidad va a ser 0.4 para el primer elemento, 0.2 para el segundo elemento, 0.1 para el tercer elemento, 0.1 para el siguiente elemento, 0.1 para el siguiente elemento y 0.1 para el último elemento. Muy bien. Ese es nuestro ejemplo. Ahí tenemos
los datos correspondientes. Antes de comenzar, ¿qué debemos de checar? Que la suma de nuestras probabilidades sea 1. Que la suma de las probabilidades sea 1. Vamos a ver, punto 4, punto 2, punto 1, punto 1, punto 1 y punto 1, ¿nos da? Sí da 1. Nos da 1. Esto se los comento porque si ustedes se fijaron, si ustedes recuerdan, en el examen venía un problema donde intencionalmente se colocó, donde la suma de esas probabilidades nos daba 1. No sé si ustedes lo vieron. La mayoría lo vio porque ya estuve revisando y tiene palomita. Hay quienes no se dieron cuenta, no lo checaron y entonces estuvieron haciendo el desarrollo y me ponían un resultado. Cuando, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa cuando la suma de esas probabilidades no es 1? Pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Lo dijimos. Entonces, simplemente ahí, algunos me pusieron sumatoria de uno es diferente, sumatoria de las probabilidades es diferente de uno. Pues bueno, está bien, ya con eso se observa de que se están dando cuenta y que no se puede resolver. Ajá. Algunos me ponen, no se puede realizar. Ajá. Otros me pusieron ahí de que no tiene solución. Entonces, con eso, pues ya es palomita, ya no tenían que hacer nada. Ese era un problema sencillo para que rápidamente se pasaran a otro, ¿no? Bueno, entonces eso es lo primero. Listo. Ya que tenemos esto, ¿qué sigue en el procedimiento? ¿Esta es codificación qué? ¿Codificación de qué? ¿De quién? ¿Quién es el autor? Bien. Hoffman. Muy bien. En la codificación de Hoffman, paso número 1, por decirlo así, ¿cuál sería? ¿Ordenar qué? Las probabilidades. De mayor a menor. Yo les comentaba que lo podemos hacer en forma horizontal o en forma vertical. Nosotros vamos a ir creciendo ese árbol en forma horizontal. Entonces voy a ordenar de arriba hacia abajo. Y si ustedes observan en este ejemplo, ya están ordenadas, ¿no? Esa es la ventaja de este ejemplo, que ya están ordenadas de mayor a menor, pero no siempre nos las dan así. Entonces eso es lo primero que hay que checar y entonces ordenarlas de mayor a menor. Entonces tenemos el símbolo y tenemos su correspondiente probabilidad. Para el símbolo A1 tenemos 0.4, para el símbolo A2 tenemos 0.2, para el símbolo A3 tenemos 0.1, para el símbolo A4 tenemos 0.1, para el símbolo A5 tenemos 0.1, para el símbolo A6 tenemos 0.1 y listo, ¿verdad? Muy bien. De lo que se acaba de leer y de lo que se entendió, ¿qué es lo que seguiría en el procedimiento? Se construye un árbol, pero no entendí bien cómo. Bueno, se van construyendo aquí el árbol, pero hubo una palabra que yo les comenté, bueno, aquí, cuando estaban leyendo, yo les dije, ese podría ser el paso número 2, ¿no? Se seleccionan los dos símbolos en las Así es. probabilidades más pequeñas. Muy bien, se van a tomar las dos probabilidades más pequeñas, las más bajas. ¿Cuáles son? A6 y A5. A6 y A5. Esas dos las voy a tomar y voy a generar una nueva probabilidad. Entonces, ¿me daría cuánto? Punto 2, ¿no? Punto 1 con punto 1
me va a dar una nueva probabilidad, un nuevo elemento, por decirlo así, que sería 0.2. Entonces, tendría un elemento A56 que me daría una probabilidad de 0.2. Considerando ese elemento y los elementos anteriores, vuelvo a hacer lo mismo. Voy a ordenar de mayor a menor. Entonces, siguiendo ese proceso, pues vamos a ordenarlo. El punto 4 sigue siendo el mayor. Entonces, lo vuelvo a colocar. De ahí seguiría ¿quién? Punto 2. De ahí ¿quién seguiría? Punto 2. El punto 2 que acabamos de obtener, ¿recuerdan? Cuando unimos A5 con A6, obtuvimos punto 2. Entonces, si vamos a ordenar de mayor a menor, ese seguiría. Entonces, la unión de A5 a 6 seguiría en ese orden. Listo. Después, ¿quién sigue? Punto 1. Pues ahí no cambia. Y después, pues el último punto 1. Muy bien. Esto que acabamos de hacer, lo volvemos a repetir. Vean que todo esto es repetitivo, así como lo vimos en los métodos anteriores. Entonces, ya viendo esto, ustedes ya me pueden decir qué sigue. ¿Qué hacemos? Sumar las dos últimas probabilidades. Tomamos las dos probabilidades más bajas y nos va a dar una nueva probabilidad. ¿Cuál es esa nueva probabilidad? Punto 2. Punto 2. Teniendo esa nueva probabilidad, volvemos a ordenar. Entonces, vamos a ir comenzando. La mayor sigue siendo punto 4. De ahí tenemos punto 2. Y quiero que observen algo. A partir de ahí, si ustedes observan, aquí les voy a marcar, tenemos este punto 2, tenemos este punto 2 y tenemos esta otra que también será punto 2. Nos piden ordenar de mayor a menor. Si las tres son punto 2, ¿qué podemos hacer en cuestión de seguir lo que nos dice, ¿no? De ordenar de mayor a menor. Alguien podría decir, pues yo lo puedo ordenar ese nuevo grupo que obtuvimos de la suma de punto 1 con punto 1, un nuevo punto 2, ponerlo en la parte superior, ¿no? Alguien puede decir, yo lo quiero poner en la parte del medio. O alguien podría decir, pues yo lo puedo poner en la parte de abajo, ¿no? Ahorita, en estos momentos, yo lo voy a hacer así, vean. 0.2, 0.2, y vean que lo estoy colocando en la parte inferior en estos momentos, en este ejemplo. 0.2. De acuerdo a lo que nos dice el escrito, pues estamos haciéndolo de manera correcta, ordenando de mayor a menor. Continuamos. Volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué hacemos? Nuevamente tomamos las dos probabilidades más bajas. En este caso es punto 2 y punto 2. Nos va a dar punto 4. Entonces tendríamos
punto 4, punto 2 y punto 4, y hay que ordenarlo de mayor a menor. Comenzamos, vemos que el punto 4 sigue siendo considerado como el mayor. Posteriormente, el punto 4 que obtuvimos de ese par de elementos, y por último el punto 2. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Volvemos a hacer lo mismo. Vean que ya casi terminamos porque si ustedes observan, va disminuyendo. Va disminuyendo esas filas. Tomamos las dos más pequeñas, que sería punto 4 y punto 2. ¿Y cuánto nos da? Punto 6. Punto 6, esa ya es mayor, ¿no? En relación a punto 4. Entonces, la vamos a colocar, si vamos a ordenar de mayor a menor, en la parte superior. Después del punto 6 sigue punto 4. Y observen que ya hasta ahí sería lo último, porque si yo sumo esas dos, ¿cuánto me da? 10. 1. Nos da 1, ¿verdad? Que es la suma de todas las probabilidades. Con eso también verificamos que vamos en buen camino, ¿no? Que está bien. No nos puede dar distinto de 1, ni menos ni más. Al final nos tiene que dar esa suma, ¿no? Ok, ya tenemos todo esto que representa, les digo, nuestro árbol, realizado de forma horizontal, en donde lo estamos colocando mediante flechas y cada una de las probabilidades ordenadas de mayor a menor. Muy bien. ¿Qué sigue después? Porque lo que me interesa es obtener el código, donde sabemos que ese código es binario y vamos a usar ceros y unos. Entonces, ¿cómo voy a obtener ese código? ¿Recuerdan lo que decía el texto? Tenemos que colocar ceros y unos. Eso es de ley, ¿no? Eso sabemos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos en los métodos anteriores? Bueno, creo que el texto anterior decía que las ramas de la derecha iban a ser ceros y las ramas de la izquierda iban a ser unos, ¿no? Así es, eso cuando el árbol iba creciendo en forma vertical. Este lo estamos haciendo en forma horizontal, entonces las ramas que se van generando es arriba y abajo. Entonces vean, aquí la parte superior le vamos a colocar 0 y a la parte inferior le vamos a colocar 1. Y ahí vamos siguiendo, bueno, vamos a regresar, como decía en el texto, ¿no? Hay que regresarnos, ¿no? Partimos de esa rama, regresarnos a la parte principal, que en este caso es de derecha a izquierda. Y entonces vamos colocando esos números que acabamos de colocar. Ahí vean. Este 1 lo voy a colocar aquí, sin problema. Este 0 lo voy a colocar aquí y también aquí porque ahí hay dos elementos que se están uniendo. Cuando yo encuentre un par de esos elementos, voy a colocar, como le hice anteriormente, arriba 0 y abajo 1. Entonces ahí voy a colocar 0 y abajo un 1. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esta parte? Porque esta parte la vamos a seguir repitiendo. No, no entendí, profe. ¿Por qué eso? Me voy a borrar. Lo primero es pasar esos números que tengo del lado derecho. Ahí no hay problema, ¿verdad? Paso el 1, ahí está. Paso el 0, siguiendo esto que está aquí. Un 0 va aquí. Y otro 0
va acá, ahí no hay problema, ¿no? Seguimos la trayectoria. Cuando tengamos esa ramificación o ese par, vamos a colocar en la parte superior un 0 y en la parte inferior un 1, como lo hicimos acá. Entonces arriba le corresponde un 0 y abajo le corresponde un 1. Esto que acabamos de hacer lo volvemos a repetir, por si no quedó claro, a ver en la siguiente. Entonces vamos a ver. La siguiente, esta parte ya quedó. Ahora el que sigue. Vamos a pasar ese 1 de manera directa. Ahí no hay un par, ahí no hay una ramificación, entonces pasa directo, sin problema. Este 0,1 pasa también directo, no hay ramificación, queda como 0,1. ¿Sí se ve? Este 0,0 lo pasamos para acá. 0,0, 0,0. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Tenemos un par o tenemos ramificación? Entonces, ¿qué hacemos? Arriba le pone un 1 y abajo un 0. Al revés, incluso aquí. Ah, sí, al revés, 0 y 1. Arriba le colocamos un 0 y abajo un 1. Eso siempre hay que mantenerlo igual. Aquí incluso lo estamos estableciendo, ¿no? Y así le hicimos en los métodos anteriores. ¿Recuerdan? Cuando dividimos en dos grupos en el método de Shannon-Fano. Arriba eran ceros y abajo unos. Para que no se les olvide. Vamos siguiendo el método. Ya este ya quedó. Vamos al que sigue a la izquierda. Ese 1 pasa del lado izquierdo sin problema. No hay ramificación, no hay par. Queda igual. Ese 0,1, pues no hay problema, queda igual. Ese 0,0,0 pasa, queda igual. Y aquí en 0,0,1 es donde se pasa y después se le agregan los elementos, ¿no? Entonces nos va a quedar 0,0,1, 0,0,1 son los que pasan. Y ahí vemos, está la ramificación, está el par, entonces arriba le colocamos 0, le agregamos el 0, y abajo le agregamos el 1. Ya quedó esta parte, nos vamos hacia la izquierda, y entonces vemos que este 1 pasa directo, ahí no hay problema. El siguiente elemento 0,1 pasa también directo. El siguiente elemento 0,0,1,0 también va a pasar 0,0,1,0. Luego el siguiente 0,0,1,1 también pasa de manera directa 0,0,1,1. Y vean, el 0,0,0 es el que tiene ramificación o tiene el par, que al final hay que agregarle, ¿verdad? Entonces primero lo paso y al final le agrego los elementos correspondientes. Entonces paso el 0,0,0 y abajo también 0,0,0. Y por último, a los de arriba le agrego 0 y a los de abajo le agrego 1. Listo, hasta ahí, porque ya no hay más, ¿verdad? Y entonces, si yo ya llegué hasta la última parte del árbol en forma horizontal, ¿quiénes son los elementos? ¿Quién es nuestro código? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Quién sería el código? Para el símbolo A1, ¿cuál sería su código? Pues el elemento que nos quedó, que estamos dibujando en color azul, en su forma binaria del lado izquierdo, ¿no? Ya. Entonces sería 1. ¿El A2 cuál sería? 0, 1. ¿El A3 cuál sería? 0,0,1. 0, 0, 1, 0. ¿El A4? 0,0,1,1. 0, 0, 1, 1. Y ya nada más directo lo que tenemos ahí, ¿verdad? El lado izquierdo.
El A5, 0, 0, 0. Y el A6, 0, 0, 0, 1. Listo. Ese es el código para estos símbolos realizados por el método de qué? ¿La codificación de qué? ¿De quién? Hoffman. Codificación de Hoffman. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, Sí. bueno, cuando hacemos las ramificaciones, el final es cuando solo nos quedan dos Sí. números, ¿verdad? Sí, al final nos quedan dos. Bueno, le podemos seguir, pero vemos que ya es el último elemento que nos va a dar 1. Ahí es donde ya termina. Ven aquí. Si alguien quisiera haberle seguido, sería, pues tengo estos dos y me va a dar ¿cuánto? 1. Donde aquí, si te fijas, aquí podemos empezar, ¿no? Y partimos de aquí donde tenemos el par, en la parte de arriba le colocamos el 0 y en la parte de abajo el 1, que es lo que hicimos aquí. Esto ya estaría como que de más, ¿no? Por eso no lo escribo. Sí, gracias. Yo tengo otra pregunta, profe. Bien. Por ejemplo, o sea, sí sería correcto también, en lugar de poner primero arriba un 0 y después abajo un 1, sería correcto también ponerlo al revés, nada más que como... Sí, puede ser. Nada más Nada al más final que... nos va a quedar cambiado. En vez de 1 tenemos 0 y en vez de 0 tenemos 1. Ok, Pero para seguir la misma nomenclatura, por decirlo así, que todos tengamos lo mismo y que también se relacione con el anterior y no se nos olvide, arriba le colocamos ceros y abajo unos. ok, profe, gracias. Esa era mi duda. Sí, pero también es lo mismo, porque si te fijas te va a quedar la misma longitud, lo único que va a cambiar es tener esto invertido, ¿no? Aquí va a ser 0, aquí va a ser 0, 1, aquí va a ser 1, 1, 0, 1, y así quedan invertidos, porque lo pusiste al revés. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. En la siguiente clase continuamos a hacer otros ejercicios, otros ejemplos, por si quedaron algunas dudas. Y de todos modos tenemos que ver algo que yo les comentaba en esta parte. ¿Recuerdan aquí que yo les dije a la hora de colocar este punto 2, lo colocamos en esta parte? Bueno, aquí. Lo colocamos en la parte de abajo. Aquí. Pero alguien pudiese haber dicho, no, pues si estamos ordenando de mayor a menor, yo lo puedo colocar también aquí, a la mitad. O alguien también puede decir, ah, pues estamos ordenando de mayor a menor, yo también lo puedo colocar hasta la parte superior. Entonces eso es lo que vamos a ver y platicar la siguiente clase para ver qué sucede. Mientras tanto, como tarea para que ustedes lo terminen este ejercicio, van a calcular de este elemento lo que ya hemos estado haciendo, lo que es la entropía, lo que es la longitud promedio, lo que es la eficiencia y por último, ¿la qué? La varianza. ¿De acuerdo? Entonces, ya en la siguiente clase ustedes me traen estos datos porque también nos van a servir. Y así también ya podemos avanzar. La entropía no cambia. Esto, bueno, el ejemplo que vamos a ver va a ser el mismo, nada más que modificando esas posiciones. Y como las probabilidades son las mismas, esto no va a cambiar. La L, la longitud, tal vez sí cambie, porque si el código cambia, pues la longitud seguramente va a cambiar. Y si cambia la longitud, pues va a cambiar la eficiencia y también va a cambiar la varianza. Muy bien, entonces eso sería todo. Y esto Profe. de tarea para su cuaderno, no para entregar, es para su cuaderno.